Empezamos. Va. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés viendo. Estamos en MDM, que quiere decir Martes de Magia. Y hoy, bueno, pues como todas las personas que hemos entrevistado aquí, es una plataforma bastante inclusiva. Y creo que las personas que han accedido a hacer las grabaciones han sido muy generosas porque todas son muy sui generis. Y bueno, hoy no nos quedamos atrás porque tenemos la presencia de todo un personaje que me gustaría que se presentara y que diga lo que ella quiere que sepamos de sí misma. Y bienvenida, Telly Cunningham. Muchas gracias, Violeta, querida amiga. Gracias por este reencuentro después de hace mucho tiempo, donde como tu programa y tu transmisión habla de magia, ¿no? Todo esto es magia y es una reconexión de pactos de almas. Bueno, pues mi nombre es Telly Cunningham, soy numeróloga, soy maestra, también pedagoga, llevo 35 años de experiencia en la docencia, pero ahora tengo el privilegio de poder enseñar, compartir mi conocimiento sobre la numerología. La numerología, los números son mágicos, son entidades vivas y son magia. Es aprender el lenguaje de Dios, aprender el lenguaje que tienen nuestras almas o nuestro espíritu que está conectado con el espíritu del todo, para poder entender por qué nos suceden las cosas o por qué no nos suceden las cosas. Y pues bueno, Violeta, así que llevo ya casi van a ser 10 años de dedicarme completamente a todo esto que es la magia y el compartir la magia de los números, ¿sí? Soy oaxaqueña, mi origen es ahí, llevo en Puebla viviendo muchísimos años, ya casi 40 años, y pues bueno, nos hemos encontrado, ¿verdad, Violeta? Y hemos compartido toda esta información y pues me da muchísimo gusto que ahorita nuevamente estemos conectadas en tu programa. Pues Teli, es sorprendente cómo la vida nos va, como tú dices, hay un acuerdo de almas y esto ya lo habíamos platicado en otra vida seguramente. Sí, Y sí. hemos seguido compartiendo muchas cosas y yo creo que este programa precisamente es un llamado a esas almas que todavía no encuentran como su tiempo, su camino, las personas que las van a ayudar a crecer en todo esto. Y parte de eso es este programa, darte cuenta que eres único, irrepetible, irreemplazable en tu tarea que tienes como misión en el mundo. Y yo cuando te conocí y fui a tu taller nos conocimos en el puerto de Veracruz para empezar, ¿no? Sí, que aparte el puerto de Veracruz es la tierra de mi papá, entonces hay algo por ahí. Claro, claro. Y cómo a mí me impactó conocer todo esto de los números, porque yo pensaba, bueno, yo antes pensaba que todas las terapias eran una charlatanería. Entonces, bueno, ya nos dijiste un poco que los números es el lenguaje de Dios. ¿Nos puedes hablar más de esto, por favor? Claro que sí, Violeta. Los números son códigos, son figuras, son símbolos que hemos conocido o que han ocupado el hombre desde hace mucho tiempo en la historia, pues para algo, ¿no? Y estos números los ocupaban para medir, para sumar, para restar, ¿sí? Para poder ocupar la materia. Y estos números estaban muy en el lado, en el desarrollo de lo masculino. Sabemos que en esta experiencia, en este espacio-tiempo, ¿verdad? En esta dimensión en la que estamos, pues venimos a trabajar la dualidad, la polaridad. Y por lo mismo hay una energía masculina y una energía femenina. Estos números eran conocidos desde el lado masculino. El lado masculino que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con el análisis y con la materia. Pero los números, otras civilizaciones antiguas que son muy sabias, como son los mayas, como son los egipcios, los sumerios, los caldeos, ¿verdad? Tenían el conocimiento de estos números que se ocupaban para la materia, también del lado femenino. Es decir, que los números ellos también los percibían, como te dije al principio, como unas entidades vivas, como energía que nos habla de cómo nosotros vibramos y de cómo nosotros sentimos.
Ellos manejaban los números para tener una conexión con el universo y para estar en armonía con el cosmos. De ahí va que nosotros podemos conocer a estos números, a estos códigos y a estas cifras, ¿verdad? Que antes ocupábamos para sumar, por ejemplo, o para entender algo material. En la numerología es para entender la espiritualidad de ese ser. Los números son seres vivos, son entidades vivas, es energía que está vibrando. Fíjate qué hermoso, ¿sí? Y entonces, si yo digo 1, estoy hablando de un celular. Aquí estoy hablando de el número 1 como materia que tiene límites, que tiene un peso, ¿verdad? Que tiene una medida y que es el lado masculino del ser. Pero si yo te hablo del número 1 con la numerología, del lado femenino, te estoy hablando de la capacidad de autosostenerse, de la libertad, de la mirada hacia el futuro, de elemento fuego, ¿sí? Y de ser el pionero. ¿Qué vienen a trabajar los números unos? ¿Qué viene a hacer la energía del número 1? La valentía. También tiene que ver con el arquetipo del padre y con la autoridad. Entonces, fíjate, Viole, cómo en ese descifrar el número 1, ¿verdad? Tenemos el lado masculino, que es la materia, y el lado femenino, o numerología, que es el número 1. La numerología es el lenguaje, ¿verdad? Por el medio del cual nosotros entendemos los 9 arquetipos en el lado femenino, en el lado espiritual, en el lado de percibir, de sentir y de cómo somos nosotros. Mucha gente no entiende, me dice, ¿cómo puedes entender cómo eres? ¿Cómo sientes? ¿Qué va a suceder en el futuro? ¿O qué me ha sucedido? ¿O cómo sabes mi vida? Pues es que nosotros tenemos una vibración. Nuestra alma, al encarnar en este cuerpo, escoge en qué vibrar. Si voy a vibrar en el pasado, si voy a vibrar en el futuro, si voy a tener una fijación en el futuro, si voy a tener una fijación en el presente, si voy a ser elemento agua, tierra, aire o fuego. Y para tener esta experiencia divina de poder ser divinos y de poder crear, porque nos estamos separando de la fuente divina, ¿verdad? Experimentamos el ser humanos, pero necesitamos una materia, un ser, un perfil psicológico, ¿sí? Una forma de razonar, una forma de percibir, una forma de perdonar, una forma de emprender, una forma hasta de perder, ¿sí? Y en este camino de vida, pues tenemos que escoger códigos numéricos que nos representen. Estos códigos numéricos son nuestra fecha de nacimiento, Violi. Y es muy interesante todo esto que tú dices porque habla de todo pues una materia bastante amplia, o sea, numerología no nada más es que eres el 5 o el 4 o el que sea, sino también inclusive el año en el que vivimos, el año en que naciste, el número de tu casa, el número de tu placa, o sea, todo es, como tú dices, un lenguaje que se decodifica a través de estos números. Y síguenos contando esto, ¿qué podemos, o sea, este conocimiento está dado para qué, Teli? Este conocimiento está dado para que te conozcas a ti mismo. Siempre se ha dicho, y los griegos siempre decían, conócete a ti mismo. Es lo primero, tenemos que partir del yo soy. Y todo principio, ¿verdad? Todo principio numérico, todo el principio parte del yo soy y del número 1. Porque a partir del número 1 se van desenvolviendo los demás números, ¿sí? Y si hablamos de geometría sagrada, por ejemplo, la representación del número 1 en geometría es el punto. Entonces, ese punto, esas sucesiones de puntos infinitas que se encuentran, por ejemplo, en una circunferencia, nos hablan de los números infinitos. Hay números infinitos, nunca se acaban, pero todos parten del 1. ¿Sí? Y nosotros los seres espirituales que somos materia, espíritu, ¿verdad? Y somos alma, nuestra psique, somos infinitos. ¿Por qué? Porque venimos de Dios y Dios es infinito. Entonces, nunca se va a acabar. Siempre dicen que si van a ser un niño, ¿verdad? Y que va a continuar un niño, va a continuar la existencia humana, no va a haber el fin del mundo porque va a existir un niño, porque es infinito el amor de Dios, ¿no? Y nosotros deseamos experimentar esa co-creación. Cuando decían que era el fin del mundo en el 2012 es porque hay un cambio de conciencia y va a haber el fin de ese mundo, de esa conciencia de vida. Más el hombre y el ser va evolucionando y trascendiendo de una forma infinita.
¿Para qué nos sirven los números? Para conocernos. ¿Para qué nos sirven los números? Para entender y responsabilizarnos de lo que nos sucede y de lo que no nos sucede. ¿Para qué nos sirven los números en esta existencia humana? Porque somos ante todo humanos. Nos sirve para poder sanar y para poder trabajar nuestra psicología, nuestra psique. El hombre no puede estar solo. Y si el hombre se encontrara solo, se volvería loco. Los números nos ayudan para comprender nuestra pertenencia. Pertenecemos a los meses de abril, pertenecemos a los nacidos en octubre, pertenecemos a los nacidos en diciembre, porque hasta pertenecemos a un número de zodiaco, a una raza, a un color, pertenecemos a los perdedores, o pertenecemos a las mujeres engañadas, o pertenecemos, sí, a los chaparritos, a los altos. Todo tiene una pertenencia y todo tiene un orden. Entonces, los números nos ayudan a encontrar nuestra pertenencia, a ordenarnos, a conocernos y a comprendernos, Violeta, porque fíjate, es que yo soy disperso, es que yo soy distraído, es que qué mal está en mí eso. Ok, puede ser que tengas mucho elemento aire en tu código numérico, ¿sí? En nuestra anatomía numérica. Entonces, puedes tener un 3, o muchos 3, o un 12, o un 21, que también te da un 3, o nacer en marzo, o nacer en diciembre, o nacer en julio, porque también cuando tenemos un 7, o nacemos el día 16, o el día 25, que nos da un 7, somos elemento aire. Y entonces somos pensantes, y entonces somos dispersos, y entonces estamos pensando en qué crear, porque el 3 y el 7 son creadores. ¿Sí? Y entonces cuando me conozco, podemos decir que me perdono, soy más empático conmigo y comprendo para qué vine. Vine para crear, vine para analizar, vine para compartir, para ser comunicativo. Siempre les he dicho, y ves que en el curso comentábamos, uno elige ser manzana, el otro elige ser limón. Y si tú eres un limón, por más que le luches por ser manzana o saber a manzana, no lo vas a poder hacer. Cuando tú sabes que eres una rica manzana, puedes hacer un pay de manzana, un dulce de manzana, y no te tienes que esforzar a saber a agua de limón. Cuando conocemos nuestra numerología, podemos hacer maravillas, porque podemos no explotar, pero sí desarrollar todo lo que tenemos y poder comprender nuestros defectos o nuestras zonas a desarrollar. Claro, es una manera de autoconocimiento finalmente. Y como tú dices, muchas personas se juzgan fuertemente porque no son como otras. Sí. Y yo siempre digo que, como hace rato lo dije, esta unicidad, esto es lo que tú eres, que nadie más es, pues abrázalo y ámalo, disfrútalo, porque al final, dándote de latigazos, pues no vas a cambiar, o sea, no. No. Y bueno, también los padres, ahí pues, como que antes no había esta cultura del respeto a la unicidad o todo esto, lo que ahora se está trabajando. Y pues todos los papás querían que sus hijos fueran de 10, fueran obedientes, fueran licenciados, doctor, o sea, creando un montón de expectativas que ahora creo que afortunadamente ya los padres de hoy ya no lo tienen y ojalá y ya no lo tengan. Pero tú, ¿cuál es tu experiencia en esto? Bueno, tú eres licenciada en educación, si no mal recuerdo. Sí, pedagogía. Te has desempeñado como estilista y como muchas cosas porque tú eres una persona muy inquieta. Eso es parte de tu numerología, supongo. Por supuesto, traigo el número 5 en mi nombre. En la numerología la podemos comprender desde la fecha de nacimiento y nos habla del plan del alma y de lo que nuestra alma necesita evolucionar y trascender y de los dharmas que nosotros vamos a dar como servicio a la humanidad a través de una profesión que si es nuestra vocación es magnífico, pero tiene que ver mucho conmigo, con lo que hice en mi pasado, con lo que no pude haber hecho, ¿sí? Pero el nombre te habla de un sentido de pertenencia, de lo que tu árbol genealógico te está pidiendo. Y mi árbol genealógico me pide moverte, ser inquieto,
¿sí? Aprender muchas cosas. El número 5 te habla de la comunicación, pero la comunicación de que yo me puedo relacionar. Me acuerdo mucho que iba yo en la escuela y te decían, el que anda con lobos a aullar se enseña. Y a mí me encantaba porque yo me llevaba con las burras, con las aplicadas, con las loquitas, con las mochas. Y yo decía, es maravilloso poder comprender su lenguaje, poder estar en su entorno y ser yo misma. Porque el que te dijeran, o no te lleves con las burras porque entonces te vas a volver burra, ¿no? O no te lleves con las loquitas porque van a decir que eres de moral dispersa. Y a mí me podía encantar estar en el mundo de todos sin contaminarte. Poder mirar al otro respetándolo, aprendiendo, por ejemplo, ir a algún país, ver sus costumbres, ver su lenguaje, ver su alimentación y poder vivir esa experiencia. Esa es la experiencia del 5. Y sí, por supuesto, yo lo tengo en mi número de mi nombre, tengo muchos 5. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué habré elegido esto? Si nos hablamos de numerología transgeneracional, la numerología del árbol genealógico, en mis historias familiares hay muchas historias de muertes, de pérdidas, de hijos fieles y leales, de lo que tú acabas de comentar. Entonces, ese hijo fiel y leal no vive su vida, vive la vida de su madre o de su padre, vive la vida de un proyecto sentido, vive la vida de un papá que necesita reponer, de un papá que necesita encontrarse en su hijo, en su padre, a través de su hijo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos transgresores, es decir, que rompemos las reglas, que somos revolucionarios, que somos las ovejas negras de la familia, nosotros hacemos vivir con ese 5 nuestras experiencias que muchas veces juzgan como buenas o malas, porque aquí entra el ego y la moralidad, pero yo necesito estar más viva que nunca. Yo necesito vivir y experimentar. No es que me vaya yo a meter al lodo, no, pero tengo que estar viva, tengo que moverme, me tiene que hervir la sangre. La sangre es la representación en la biodescodificación del amor, de la madre. Entonces, ¿qué historias familiares hay respecto a hijos muertos, hijos que no vivieron su vida, que no les sirvió la sangre, que no vivieron su vocación, ¿sí? Que no fueron amados, que fueron abandonados? Entonces, a nosotros como hijos nos toca vivirlo y experimentarlo. Todavía te comprendes más, Viole. Ay, ¿por qué anda como pulga dando de brincos? Porque necesito vivir. Oye, me da risa porque yo en mi nombre también soy 5. Pues te apuntan el hambre con las ganas de comer. No, pues dímelo a mí que te veía yo viajera. ¿Te acuerdas que platicábamos? La moda, el cabello, o sea, cambios, 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 cambios. O sea, es muy interesante todo esto y bueno, creo que, por ejemplo, la astrología también lo estudia desde otro punto de vista. O sea, cada materia tiene su punto de vista y esos forman un todo. Por supuesto, Violeta, y aparte, en la astrología, si juntamos la astrología con la numerología, hacemos un match impresionante, porque, por ejemplo, yo ocupo astrología, numerología, tarot, ¿sí? Constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son el orden sistémico y los números que hacen te ordenan. Y desde el número de hijo que eres, te están diciendo a qué lealtad tienes hacia padre o madre y de qué rama eres, ¿sí? Y qué tipo de hijo eres y hacia dónde miras. Y la astrología también tiene que ver, por ejemplo, en dónde tienes la luna, en qué casa está la luna. Nuevamente hablamos de las 12 casas. ¿Sí? La luna, el sol, los planetas, y también eso está determinado por el mes de nacimiento. Y en numerología, por ejemplo, ascendente Virgo, o que si soy Libra, yo tengo ascendente Escorpión. ¿Por qué? Porque todas mis estrellas, todos mis astros, cómo estaban colocados, cómo estaban ordenados, nuevamente hablamos de números, ¿verdad? En el momento en el que yo nazco. Y el signo del zodiaco, ¿verdad? Marca mucho, ¿verdad? En qué mes estás. Y el mes para numerología es el karma familiar. Entonces están agarraditos de la mano. Tu signo del zodiaco junto con el mes que tú escoges nacer. ¿Sí? Los meses de octubre, los meses de enero, pues vienen a trabajar la valentía. Vienen a ser hijos únicos o hijos primogénitos, o están solos, o son viudos,
¿sí? Y tienen que seguir en la vida adelante por ellos mismos. Entonces está totalmente relacionado hasta con el signo, ¿sí? Hasta con el signo del zodiaco. Todo es una unión. Fíjate, para los mayas, que también ocupan la numerología, es la conexión con el cosmos. Ellos observan las estrellas. Todo es a partir de la observación, ¿sí? De observar, de mirar el planeta. Mercurio, que influye mucho en nosotros, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la comunicación. Nosotras tenemos un 5. Entonces, ¿quién influye en nosotros y quién nos afectaría más? Pues Mercurio, cuando está Mercurio retrógrado. En algunas personas no. Ay, no, es que eso son tonterías porque a mí no me afecta. A nosotras sí nos afecta porque tenemos 5. Oye, este es un tema muy amplio y muy interesante. ¿Cómo te cambió la vida cuando empezaste a trabajar todo esto de la numerología? Cuéntanos. Fíjate, Viole, que cambió impresionante porque siempre siempre te dicen, ¿no? Es cosa de Dios. Es que a unos les va bien, a otros les va mal. Es un golpe de suerte. Pide un milagro, ¿sí? Y yo desde chiquita, por mi experiencia, me preguntaba por qué a mí. Cuando yo era niña, tenía yo 10 años, mi mamá se murió de un momento a otro. Pum, vale, le da un infarto. Se petatea. Y yo de niña decía, ¿qué es esto? Haz de cuenta que me cambió la vida. Le cambió la vida a toda mi familia en todos los aspectos, económico, físico, mental, psicológico, todo cambia, ¿no? Porque la mamá es muy fuerte y más la relación que yo tenía con ella. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿y por qué a mí? Y veía a mis compañeritas en la escuela y decía yo, ¿por qué no está mensa? Se le murió su mamá y a mí sí se me murió. Que yo soy mala, a mí Dios me castiga, Dios quiere que viva esto, porque a mi hijita no le toca vivir tan duro como a mí me toca, ¿no? Y así un sinfín de cosas. Pasó muchísimo tiempo donde yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y dentro de mi niña, cuando hay abandono de madre, hay una herida muy profunda que se llama abandono, ¿sí? Y que en numerología lo trabajan las personas nacidas en enero y en octubre, porque es me quedo solo, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitas? A un padre o una madre o a alguien que te abandone para que tú trabajes la herida de abandono. Entonces, bueno, pasa todo esto, Violé, y yo no lo entendía porque a mí me tenía que tocar tan difícil. Y cuando conozco una numeróloga que me pregunta mi fecha de nacimiento, que era una numeróloga de lo transgeneracional, y me dice, en 1981, tú tuviste una pérdida, tuviste un despojo, hubo una muerte de un pariente cercano, es una energía femenina, y fue un parteaguas para cambiar tu vida. Y sí fue verdad, Viole, porque cuando yo tenía a mi mamá, era una niña, pues consentida, cuidada, mimada, que nos hacía nuestra comida, y burra en la escuela, sacaba 5 en matemáticas, y cuando muere mi mamá, me vuelvo responsable, trabajadora, le hacíamos la comida a mi papá, me vuelvo súper estudiosa, súper responsable, limpia. Fue un parteaguas. Y me dice, fue un cambio en tu vida donde tú mueres y surge una nueva Teli. Dije, ¿cómo supo eso? Ajá. Y me lo dijo con mi fecha de nacimiento. Entonces me di cuenta, Violeta, que en este transitar de la vida, nosotros elegimos maestros de vida, historias de vida, circunstancias, agresores, gente que te premia, gente que te acompaña, pero es para que tu alma evolucione y aprenda algo, que todo ya está escrito, ¿sí? Ya está escrito. La gente se espanta cuando tú le dices esto. Tu plan de alma ya está escrito. El camino de vida ya está escrito. Ahora, ¿dónde entra el libre albedrío? El libre albedrío entra en el momento en el que tú decides cómo transitar ese camino que ya escogiste. Cada quien escogió un camino de vida, solo que unos, siempre se los digo también de broma, unos transitan en triciclo, otros transitan en Ferrari, otros transitan de rodillas, otros transitan en un camino de lágrimas, otros transitan felices, otros transitan encuerados, otros transitan felices, otros acompañados, otros no acompañados, otros eligen otra preferencia sexual, o sea, cada quien elige, en eso Dios te lo permite, porque hay el libre albedrío, por supuesto que sí, sí, y en la elección y en el jugar a ser dioses, que lo cuentan en la historia de Adán y Eva,
¿verdad? Dios te permite que puedas crear tu historia de terror o tu historia de amor, pero el camino de vida ya está trazado, ya está trazado. Entonces, ese fue el cambio y fue la conciencia que yo adquirí y que le comparto a muchas personas, porque fíjate que es bien bonito comenzarte a ser responsable. Nos cuesta mucho trabajo, Viole, y se lo digo a la gente, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Primero yo lo tengo que entender, ¿sí? Y es un proceso donde vamos aprendiendo, donde nos vamos perfeccionando, pero es para responsabilizarme de mis elecciones y para aprender que todo lo que sucede es perfecto y que lo que no sucede es perfecto. Y en resumen, en general, Violeta, también esta maestra me lo dijo muy amorosamente. En el catálogo de papás había para elegir 5 mamás. Esta me iba a durar 20 años, esta 50 años, esta 80 años, esta 10 años y esta 4 años. ¿Cuál mamá quieres? Y yo dije, para mi evolución del alma, esta. Oye, pero ya te fijaste, te va a durar 10 años. Sí. ¿Vas a sufrirle? Sí. ¿No quieres esta que te va a durar 80? No, esta de 10. Y ahí va la escuincla. Y elige a la madre perfecta que la va a abandonar cuando tenga 10 años. Entonces, wow, me tengo que responsabilizar de lo que yo elegí. Al papá borracho, al papá abandonador, al papá castigador, a la mamá que abandona, a la mamá que es alcohólica, o a la mamá que es castrante, o a la mamá que es súper cariñosa. Eso escogiste, eso escogimos para aprender. Y aquí la tarea, pues justo la escogiste para aprender y en esta experiencia que tú hablas, cuando mi mamá se murió, yo ya me volví, ese era el cambio que tú requerías para ser la mujer que hoy eres. Sí, y que cada 9 años, Violeta, se va a repetir la historia. Aquí radica el aprendizaje y la conciencia. Volvemos a tropezarnos con la misma piedra. Si no comprendemos, ¿verdad?, que nos van a suceder las historias, ¿verdad?, a partir de un suceso que nos cambia la vida, van a repetirse cada 9 años y volvemos a hacer lo mismo, es que no lo hemos entendido. Y que dentro de otros 9 años se va a volver a repetir la historia y nos vamos a volver a encontrar con una situación igual o algo diferente, porque pues bueno, ya se murió mi mamá, pues, ¿quién se me va a morir? ¿Sí? Pero tiene que ver con ser independiente, ser autosuficiente, tener que emprender. Ok, ¿a ti qué te pasó a los 9 años? Cada uno de nosotros vivimos procesos, ¿sí? Y entonces luego pasan otros 9 años. Y al pasar esos 9 años, ¿verdad? Yo vuelvo a vivir otra experiencia, por ejemplo, 1981, 8 y 1, 9, entonces sería 81, 90. 2, 3, 4, 5, 6, en 1990. En 1990 surge un nuevo cambio, que es la elección de mi carrera. Por ejemplo, el cambio de estar en la prepa a entrar a la universidad. Nuevamente, los inicios, el inicio de una nueva vida, el responsabilizarme de la carrera que voy a elegir, el volverme independiente y autosuficiente, ¿sí? Luego, otra vez, tenemos 9 años. ¿Qué sigue? 1999. Sí. Sí, ¿no? 1999 nace mi hijo Rodrigo. Y entonces, no es lo mismo el primero que el segundo, que el tercero o la mamá que tenga los 10º hijos, ¿sí? Pero el segundo hijo también tiene una representación para mí. ¿Por qué? Porque en lo sistémico transgeneracional, el primogénito es del papá y el segundo es de la mamá. Entonces, ¿qué vengo a trabajar con mi segundo hijo? La ausencia de madre. ¿Sí? Con el primero voy a trabajar a lo mejor a mi papá, el orden y la estructura, tanto que el grande es ordenado y estructurado. Mamá, es que tú deberías de pensar esto y el otro y tienes que responsabilizarte, bla, bla, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el primogénito. Pero el segundo me está indicando por la numerología que yo tengo que trabajar la herida de abandono de mamá. Porque él es el segundo y entonces es mío, es de mi rama. Los hijos se dividen en las ramas.
¿sí? Uno se va por el papá, otro se va por la mamá. Es sistémico. Yo también soy la primogénita, soy de mi papá, ¿sí? Mi hermana, de mi mamá. El tercero, que es mi hermano, es de los hermanos que trabaja mitad mamá y mitad papá. Entonces, cuando tú vas comprendiendo con numerología que esta criatura va a llegar a tu vida en 1999 y que tiene que ver con los ciclos donde yo trabajo la herida de abandono, entonces me viene a mostrar cosas que tengo que todavía resolver, pulir, que me sucedieron en 1981. Y así Guau. cada 9 años. Qué interesante. O sea, nada es casualidad, todo es No. causalidad. Y Y es, debería, y no debería. Y mira, Violeta, te lo cuento también porque, por ejemplo, hace 2 semanas se murió mi perrita, ¿no? ah, no. Y es que no se hubiera muerto. Y es que, ¿qué pasó? Tenía que pasar. Es un aprendizaje. Lo que va a suceder tiene que suceder. Lo que no va a suceder, se oye chistoso, pero no va a suceder. La persona que te encuentras en el camino te la tienes que encontrar. El ratero, el violentador, es que hubiera salido 5 segundos antes y no me toca el asalto. Si te tiene que tocar, te tiene que tocar. Porque numerológicamente todo ya está ordenado. En cuestiones de segundos, de minutos y de horas, todo ya está ordenado. O sea, nos tiene que tocar con quien nos tenemos que encontrar y nos tiene que tocar con quien no nos tenemos que encontrar. Es sorprendente todo este mundo que tú nos hablas. Y bueno, como tú dices, desde las otras perspectivas, pues se amplía más el panorama, ¿no? Entre más te conozcas, entre más sepas de ti, pues tendrás más una fotografía más amplia, ¿no? Más panorámica sobre, Sí, como tú dices, hay acuerdo de almas, eso es lo que sí, ya está. Pero sí, ¿cómo lo llevas a cabo? O sea, la metodología ya tú la eliges. exacto. Y también sabes qué pasa, Violeta, que nuestros hijos nos muestran lo que nosotros no hemos trabajado con nuestros papás. Por ejemplo, mi hijo el grande me muestra lo que yo tengo que trabajar con mi papá, que me genera un conflicto, porque él me lo refleja. Y el segundo me muestra lo que yo no he trabajado de mi mamá. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, van a consultar conmigo mamás que me dicen, es que mi hijo tiene atención dispersa, déficit de atención, hiperactividad, cualquier situación, o está enfermo de la garganta, es tu conflicto que tienes con alguno de tus padres y tu hijo te lo está reflejando. ¿Sí? Es muy fácil darte cuenta con el síntoma lo que tú, a lo mejor no quieres ver o no te quieres dar cuenta, tu hijo, ahora sí que el hijo va al padre. Y eso significa que tu hijo te muestra lo que tú tienes que ver para ir hacia tu padre o tu madre lo que tú necesitas trabajar. Las enfermedades, las situaciones, todo lo que nuestros hijos vivan es un reflejo de lo que yo tengo que todavía que resolver con mis papás. Porque acuérdate que vamos de hijos a padres, ¿sí? Y entonces el hijo es la tercera generación, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divina providencia. Es la manifestación de la materia. Entonces, ¿quién te manifiesta la materia de lo no visto, no trabajado de la tercera generación que son los papás? Soy yo y es mi hijo. Digamos que entonces tu hijo, toda la sintomatología que presente eres tú. Sí. Y la madre enferma al hijo hasta los 7 años. El 7 es un número que evoluciona y que transforma energéticamente. Y el 9 es el número que transforma y da muerte a la parte física del cuerpo. Cuando una madre está tan conectada con su hijo los 9 meses, de tal forma que el niño está, fíjate, en el líquido amniótico, conectado con el corazón, lo está alimentando la madre con la placenta. Es una conexión, son uno solo. ¿Sí? Y entonces ese niño, en esa unión con la mamá, que aparte se muestra en el año de nacimiento, en el año de nacimiento del hijo, se ve cómo se siente la mamá cuando lo está esperando. Fíjate toda esa carga energética que tiene el niño, ¿sí? Ese niño está conectado con su mamá tan cerca que hasta los 7 años, cuando él ya se tiene que transformar energéticamente y tiene que tomar a la otra polaridad que es el papá,
el niño de los 0 a los 7 años es la mamá. Los pensamientos de la mamá, el sentir de la mamá. Todo lo que el niño sufra físicamente, psicológicamente, es directamente de la madre. De los 7 años a los 19, 21 años son pensamientos de padre y madre. Y a partir de los 21 años, tú ya eres tu propia causa. Tus pensamientos, tu sentir, se ven reflejados en el cuerpo físico porque el cuerpo es la manifestación del presente. Había el caso de una mamá que iba a clases conmigo. Yo les hablé, junto con la biodescodificación y la numerología, que el número 8 nos habla de territorio. Esta señora era del día 26, no me hagas caso, de marzo, ¿sí? 26 es 8. Y me contaba que sus hijos tenían mucha tos. El tener tos es como un perrito que ladra. ¿Para qué ladra un perro? Para defender su territorio, para espantar al enemigo, ¿verdad? Y cuando hay enfermedades, las enfermedades también se dividen en masculinas o femeninas, dependiendo de nuestro programa. Es decir, que las personas que tienden a tener más desarrollado el lado femenino, la percepción, la intuición, la escucha, tienden a enfermarse más, por ejemplo, de los pulmones. Las personas que desafortunadamente murieron de COVID son aquellas personas que tenían un programa femenino, porque los pulmones es la inspiración, es lo femenino. Y las personas que se enferman de los bronquios, que les da tos, ¿verdad? Es energía masculina, porque es conflicto, ¿verdad? De separación o de cuidar mi territorio. Como esta mujer es un 26, que es territorio, que es un 8, un doble 4, territorio, terreno, sus hijos tenían tos, y así me lo decía, tos de perro. Fueron a los doctores, les dieron medicamentos, homeopatía, chamanes, hierbas, lo que quieras, y el niño seguía con la tos de perro. Le pregunté a la señora su fecha, le pregunté al niño la fecha, le pregunté la edad, y le dije, ¿qué conflicto de territorio tienes tú? ¿Quién está ocupando tu territorio? ¿A quién le estás ladrando tú? Que se queda así, hace conciencia y dice, es que está mi suegra en la casa. Nada más. Nada más. Y que le digo, ¿y tú quieres que esté tu suegra en la casa? Me dice, no, pues yo quiero que se vaya. Dice, pero como humano, la señora está enferma y no la puedo correr de mi casa. Le dije, y harías muy mal, porque ¿cómo vas a correr a una persona, verdad, humanamente que esté enfermita y que la estás cuidando? Le digo, pero te fijas que lo que no puedes expresar, que lo que te estás guardando, ¿verdad? Y que está en el ambiente y en la energía, tu hijo lo está expresando. ¿Sí? Es un conflicto que están dominando tu territorio, están invadiendo tu territorio y tú le estás ladrando, pero como no lo puedes hacer, las criaturas lo están haciendo por ti. Hazlo consciente nada más, sánalo y ya, te das cuenta. Mira, hizo esto, dijo, es verdad, pero no lo podía decir, no lo podía ladrar. A los 3 días al niño se le quitó la tos. Claro, porque ya viene Puedes el ver, conflicto, ¿no? exacto, y lo miras, y lo haces consciente. Entonces, soy controlador, ok, soy un 4, soy un 8, soy un 5, ¿sí? Soy hipersensible, ok, soy un 2, nací en febrero, tengo un 22, nací el día 20. Soy mega disperso y desordenado, pero muy creativo. Nací en marzo, ¿verdad? Nací el día 12, el día 21, el día 30. Soy artista, pues, el día 30. Los artistas son del 30, es la expresión de las emociones. ¿Sí? Soy ensimismado, soy bastante meticuloso, juicioso, de muy buena memoria o muy espiritual, soy un 7. En el conocer nuestras cualidades, en el ver, ¿verdad? ¿Cuáles son mis síntomas? Pues, ¿quién tiende a enfermarse de la garganta? Pues los 3. O los pulmones, los 3. O que tengan un 3 en su numerología. ¿Quién tiende a enfermarse de los huesos? Por ejemplo, la columna vertebral. Pues los que son un 1, ¿verdad? Porque es el autosostenimiento, o los 4, porque son rígidos y estructurados, entonces tienen problemas con las articulaciones. Y así, Viole, vamos viendo las energías de los números y por dónde se va expresando en el cuerpo, ¿no? Y nuevamente te da un conocimiento de lo que somos energéticamente. Es sorprendentemente interesante. Digo, ese tema ya lo conozco y no deja de sorprenderme todo
todo el conocimiento que hay y que tú manejas de una manera extraordinaria. Gracias, Violeta. Y cómo has ayudado a tanta gente con estos conocimientos, sobre todo. Sí, da paz. Se dan cuenta que no son bichos raros, que no somos los más malos de la historia y que si somos malos, pues qué bueno, son los que más se divierten. Y entender que somos igualitos a nuestros papás y que por algo venimos y escogimos esa familia. Y que nuevamente también les comentamos a nuestros amigos que chequen sus fechas de nacimiento. Sus fechas de nacimiento son similares a las de sus padres y las de sus padres son similares a las de los abuelos y las de nuestros hijos son similares a las nuestras. Esto no quiere decir que exactamente tengan que nacer el mismo día, puede ser, o el mismo mes, y ahí serían dobles, ¿no? Pero, por ejemplo, su numerología es muy similar. Un ejemplo rápido, soy de 1970. Mi hijo el grande es de 1997. Es lo mismo. Aparece un 17 en vidas pasadas. Entonces, o por ejemplo, el chico es de un 26, que es un 8. El 1970 da un 8. 1997 da un 8. ¿Sí? Y el otro eligió nacer el 26, que es un 8. Entonces, tienen que tener similitud, tienen que tener pertenencia, tienen que tener el mismo número. O sea, no hay manera, no hay error. ¿Sí? Y, es que cuando escoges cesárea, no importa que escojas cesárea. Fue 7 mesino, no importa. Tenía que trabajar en el mes que nació y en el mes que debería nacer. Nuevamente tiene doble karma. Y entonces los hijos por pertenencia eligen fechas similares. Que se lo pongan, que se lo lleven de tarea y que revisen. Wow, no, eso no lo sabía. Es Sí, una aportación. sí. Oye, ¿y qué le recomiendas a las personas que nos están viendo o que nos van ¿Qué a les ver? recomiendo a las personas que nos están viendo? Que se observen, que miren su fecha. Cuando yo era maestra, Viole les preguntaba algo básico. ¿Qué tipo de sangre eres? No saben, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu mamá? ¿Cuál es la fecha de tu papá? No sé. Todo el mundo sabe la de la mamá. No conocen al papá o al revés. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuelo? No se saben ni las fechas de sus hermanos. Ay, no sé, no me acuerdo en qué año. Que empiecen desde ahí a indagar y a conocer. Porque tú puedes decir, yo conozco a mi mamá, es muy regañona, es controladora, ya me tiene hasta el gorro. No es cierto, no la conoces. Porque si tú conocieras con numerología su fecha de nacimiento, comprenderías a la niña herida. Y desde el momento en el que tú miras al niño herido, entonces lo puedes tomar con empatía y con amor. Entonces, si ese papá que me está fastidiando y que me está molestando y que me está regañando, yo veo con su fecha de nacimiento, su herida, lo que vivió en su infancia, qué tipo de persona es, cuál es su máscara, entonces es más fácil comprenderlo. Porque vamos a acordarnos que siempre las relaciones tienen fecha de caducidad, pero los vínculos son eternos. Siempre van a ser tus papás, siempre va a ser tu hijo, siempre va a ser tu mamá, ¿no? Entonces, los invito a que de verdad se conozcan y que con la numerología podemos llegar a algo muy profundo, porque te explica realmente cuál es el plan de tu alma, cuál es tu esencia. Muchas alumnas me dicen, no, yo no soy así, ¿no? Estaba yo definiendo un 3, por ejemplo. Ajá. No, es que yo no soy así. Ah, no eres así. Le dije, a ver, si tienes cola de pato, pico de pato y caminas como pato, eres pato. Si tienes un 3, eres una persona dispersa. No, pero es que no soy dispersa, pero es que no es que. A ver, por favor, el ser disperso es luego dejar las cosas para después, ser elemento aire, estar pensando en el futuro, estar pensando en el pasado. Ay, bueno, entonces eso sí. O te falta comunicar y expresar, o te toca encontrarte a personas que son así. Entonces es el otro lado de la polaridad. Entonces eso sí, eso eres. El número que aparezca en tu fecha, eso eres. No hay error, no hay equivocación. Jamás en la vida y en la historia de la vida, ¿verdad? Hemos dicho que 2 más 2 son 4. Están equivocados, no es 4, es 4. Entonces, en nuestra numerología, el número que salga es lo que soy. Tengo esa esencia. Si soy del 1 de octubre del 70, tengo esencia 1, tengo esencia 1 con potencia 0, tengo esencia 7.
Seré rígida, estructurada, metódica y ansiosa. No, no es cierto, no soy. Sí lo eres. ¿Por qué? Porque tengo un 7. En donde lo tengas, al principio, en medio o al final, lo tienes. Entonces lo eres. Que se conozcan. Les va a encantar. Van a comprender que lo que te choca, te checa, que tengo más afinidad con un papá, más exactitud con otro papá, qué conflicto tengo con mi hermana, con mi hermano, quiénes te ayudan, quiénes polarizan, quiénes potencializan tus defectos o tus virtudes. Vas a entender muchas cosas. Y principalmente tiene que ver con comprender tu árbol genealógico, que haya una reconciliación del alma de tu árbol genealógico. Sí, eso es lo que yo me imaginé, fíjate. Ahorita que decías esto de las fechas de nacimiento de los padres, los hijos, etcétera, yo me Sí, imaginé así el árbol. ¿Cuánto podríamos como extraer de conocimiento si sí, tuviera esas fechas y saber por dónde, ¿no? sí. O sea, Y quiénes saber eran por dónde, realmente mis abuelos, quiénes eran realmente, como tú dices, pues tus padres para empezar, ¿no? para empezar. Y siendo padre, pues mis hijas, por Claro. ejemplo, ¿no? Y hay gente que hasta sus mascotas, porque las mascotas tienen que pertenecer a un clan. Ahora, es que no conocí a mi papá, no sé ni cómo, ni qué fecha tiene. ¿Cómo se llama tu papá? Sí, con el nombre. Pues es que ni siquiera sé el nombre. Bueno, chécate el nombre del papá de tu mamá, porque tu pareja y tu papá tienen que tener las fechas y los números parecidos al papá de tu mamá. Escoges a la pareja similar a tu papá. Entonces, ahí encuentras la respuesta. No hay problema. Rásquenle, indaguen, investiguen. No hay fecha de nacimiento con el nombre, ¿sí? Y con el nombre descubres muchísimas cosas. Pues, ¿qué pasaría con los chicos que son adoptados? O una persona que adoptó, o una persona que fue adoptada, ¿sí? Que a lo mejor no sabemos exactamente la fecha de nacimiento, pero sí sabemos su nombre o el nombre que le pusieron los padres adoptivos. Los padres adoptivos tienen la misma numerología y la misma energía que los padres biológicos. Pactos de almas. Sí, pues es que, bueno, inclusive los hijos adoptados, sí, o adoptivos, terminan luego hasta la fisonomía de los padres adoptados, ¿no? De sus padres Claro, adoptivos. se mimetizan, ¿verdad? En los campos morfológicos comparten energía, la psicogenealogía influye. Entonces, los padres adoptivos tienen la misma esencia de los padres biológicos, solo que en el otro lado de la polaridad, pactos de almas, donde los padres biológicos tienen que permitir que los padres adoptivos puedan ser padres por elección, por adopción. Entonces, no puedes entrar en otro campo más que en el mismo campo energético al que perteneces. Es decir, que los padres biológicos y adoptivos están en el mismo campo energético. ¿Has visto el experimento de las pelotitas estas de colores que luego salen en el Facebook? ¿Por qué todas esas pelotitas de colores están revueltas, verdad? Cuando está soplando el aire y cuando dejan de echar aire, hay varios tubos. ¿Por qué las pelotas rojas en este tubo, todas las verdes en este, todas las amarillas en este? ¿Por qué no se combinan? Porque no puede ser que haya una combinación de energía. Por eso los adoptados y los biológicos son igual. Se tienen que adoptar a los que son semejantes a los biológicos. Y aquí, como tú dices, este sentido de pertenencia, que lo quieras o no, es, o sea, me abriste así la mente de muchas cosas, porque en preescolar, no sé si tú trabajas en preescolar, Sí, en kinder. el campo de la identidad personal, el sentido Sí, de pertenencia, es un campo sí, que se trabaja de una manera muy extensa y precisa en preescolar, porque es algo que el niño debe sentir, porque una persona que no se siente que pertenece es una persona que no tiene, pues dijeras tú, muy aire, ¿no? O sea, sí. que no la sostiene. Y esto no quiere decir que esté bien ni que esté mal, sino simplemente que todos los seres humanos necesitamos, ya lo dijiste,
orden. orden. Sí. Y Y también necesitamos pertenecer. Y esa pertenencia se da, por ejemplo, en la coordinación o comando a través de la lectoescritura. Porque cuando comprobaron la evolución, por ejemplo, de un chimpancé con un niño, ¿no? Y que ese niño iba desarrollándose igual que el chimpancé, en el momento en el que el niño comenzó a ocupar su lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, las palabras, ¿verdad? Y el verbo es la acción, imagínate, Viole, hubo un gran salto cuántico, hubo un gran salto entre ese niño, ese ser humano, con ese chimpancé. Y entonces cuando comenzamos a hablar y a expresar, ¿verdad? A través de la palabra, esa palabra tiene una vibración que nos habla de longitud de onda. Y esa longitud de onda es la expresión de lo masculino y lo femenino. Y esa longitud de onda que está acá en el pensamiento, que nos habla del pensamiento que va a comenzarse a ligar para crear ideas, lo comienzas a plasmar en la escritura, no inventes. Yo ya pertenezco al hombre pensante. Yo ya pertenezco a ese ser que puedo plasmar en mi concepto, ¿verdad? En un papel, ese concepto, y que va ligado, y que son las ideas. Entonces es cuando ese niño, como tú dices, pertenece ya a otra dimensión, ¿sí? A otro campo, a otro lugar donde ya estoy en un espacio. Ves que comienzan a trabajar la lateralidad, el coordinación ojo-mano, espacio temporal, etcétera. ¿No? Se comienzan a abrochar las agujetas, a trazar. Ahí es cuando a los niños se les deben enseñar las matemáticas a través de la música y a través de la geometría, que es las matemáticas en movimiento. claro, ¿Sí? como en la escuela de nuestras amigas, ¿no? Que todo lo hacen a través de lo sensorial, lo Sí, perceptivo, lo sí, motriz, y tal como lo plantea la doctora Montessori, sí, 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 que, sí, bueno, hablaste de muchas cosas y yo lo que quiero recalcar es, por ejemplo, que no es lo mismo aprender letra script que letra cursiva, no, porque la letra cursiva lleva un proceso mucho más elaborado y yo me sí, acuerdo cuando fui a Cuba me decían, pero ¿cómo es posible que hayan quitado de los programas aprender letra cursiva? ¿Dónde se claro, quedan todos esos procesos que los niños teóricamente deben de tener para sí, madurar y poder acceder a otro tipo de conocimientos? Y bueno, pareciera que eso no importa y que no pasa nada de que la gente ahora ya no sepa letra cursiva, pero ojalá y hubiera cursos o algo de letra cursiva porque de verdad es una maduración de óculo, ojo, mano, de sí, motriz fina y sí. que es muy importante tanto para los niños como para los adultos. Es una expresión natural de cómo los pensamientos van ligados, Viole. Nos han hecho experimentos donde la letra script genera lo que es la dislexia, porque hay pausas, ¿sí? Hay líneas y se rompen las No líneas y hay es como si continuidad. Ajá. exacto, no hay continuidad. Yo me acuerdo cuando tomé el curso, se llamaba de Nina Katz, de coordinación para la letra ligada para los niños de segundo de kinder, cuando yo daba clases en segundo de kinder, que hasta le daban una canción, le decían, Ruti, sube, pega, baja, salta, baja, sube. Entonces todo iba, me decían, no desprendas el lápiz de la papel, ¿no? Entonces no desprendas ese pensamiento que te trae conectado con tu sensación, me conecto de aquí con esto y el corazón nuevamente con esto, y es lo que da la legibilidad de la letra. En la numerología, ya va a ser otro tema más extenso, otro día si quieres lo platicamos, en la numerología las letras tienen un significado masculino o femenino, que lo lleva o al pensamiento o al corazón. Y es de lo que tú estás hablando, ¿no, Violeta? Y que mucha gente debería de entender, y más las personas o la autoridad en lo que es la educación, para que los niños nuevamente continuaran con la letra ligada. La letra script no les ayuda, no sirve, es contra naturaleza. Exactamente. Oye, Teli, ya se nos pasó la hora y la verdad que estoy, pues muy agradecida con tu participación Gracias, y Violeta. muy contenta de
de que compartas esto con las personas, porque o sea, el conocimiento es tan amplio Sí. y conocemos un poquito y creemos que ya conocemos mucho, y pues no, el conocimiento No, es infinito, y esto que tú hablas de que ya no tan solo la numerología, sino constelaciones, etcétera, etcétera, ya son otros campos en donde pues aquí puedo ver esto, con esto puedo ver esto, y con esta herramienta puedo ver acá, y entonces, pues invitamos a las personas que nos ven, que nos van a ver, que exploren todos estos campos, y sobre todo rescato esto lo que tú dijiste. Cada persona tiene libre albedrío para transitar este acuerdo de almas. Tú lo dijiste muy chistoso. En patines, en bicicleta, de rodillas, de rodillas, en descalzo, triciclo, etcétera. acompañado, divorciado, viudo, encuerado. Cada quien escoge cómo transita. Pero también dijiste en Ferrari, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué no? O sea, hay cosas que nos han dicho que, ay, no sueñes, eso nunca va a pasar. Ay, claro que pues, pasa. O sea, ¿qué claro. pasa? A la moda o a la antigua, o con un rengo o activo y bien trabajado, uno elige. Y puedes elegir ir en Ferrari, o sea, ¿por qué vas a irte en triciclo? ¿Por qué vas a ir de rodillas? ¿No? Y más que el coche es el avance y es la prolongación de cómo tú caminas en la vida. Entonces, bueno, hay que elijan las infinitas elecciones, las infinitas posibilidades. Exacto. ¿Y alguna otra palabras con las que te quieras despedir? Por Ay, el día pues yo de me hoy, quiero, ¿eh? Te advierto que por el día de hoy. muchas gracias, Viole. Pues yo me quiero despedir diciéndoles a las personas que nos están escuchando, que nos están haciendo favor de conectar, que tomen conciencia de su esencia. ¿Y cómo es tomar conciencia de su esencia? Mirando sus números, sintiendo sus números y aprendiendo de ellos. Que se pongan a indagar qué es el 3, qué es el 1, qué es el 4, qué es el 7. Son entidades vivas. No es nada más ahí un símbolo. El número tiene vibración, hasta en el trazo tiene un significado que nos habla de nuestro inconsciente, que conozcan esa vibración y que se conozcan a través de la numerología porque van a adquirir un poder. Y el poder es de poderse gobernar y de poder dirigir su vida con absoluta libertad, ¿verdad? Y con responsabilidad. A eso los invito, a que se conozcan y se ordenen a través de los números, que es, yo creo que una herramienta maravillosa, perfecta, exacta, y que es el lenguaje de Dios. Pues muchas gracias, Teli, por este conocimiento que nos compartes, y bendigo tu vida, y nada más dinos en dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Telly Cunningham Numeróloga. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en TikTok. O pues te paso mi teléfono al 22 25 23 75 51 si se quieren integrar a los cursos, a los talleres, a las clases y al próximo diplomado que vamos a empezar en el mes de septiembre. Para que se conozcan y para que se apasionen con los números. Yo nada más les digo que se vuelven loquitos. Al ratito nada más me están hablando, ya veo un 7 en la pared, ya veo las placas de los autos. La gente se apasiona porque de verdad que es bien interesante y bien bonita esta clase y este conocimiento. Pues muchas gracias. Gracias, Violeta. Nos vemos. Igualmente, bendiciones. Gracias Mucho por esta gusto. oportunidad. Hasta luego. Un abrazo. Bye.